Desde el primer instante en que Gabriel desapareció, algo dentro de mí se removió de manera extraña, como si el aire mismo en la casa hubiera cambiado de densidad. No fue un viaje común, ni una simple ausencia de trabajo, él había decidido participar en un retiro de meditación en la montaña, un lugar aislado donde el tiempo parecía suspenderse y los teléfonos no existían. Por semanas, su mundo y el mío se separarían por kilómetros de bosque y senderos empinados, dejándome sola con nuestra casa, y sobre todo, con Luna y Max, nuestros perros, que se movían con la energía desbordante de quien nunca entiende por qué su dueño ha desaparecido. Los primeros días fueron un caos de rutina alterada. Me levantaba temprano, alimentaba a los perros y, mientras ellos correteaban entre los muebles o discutían por el control de la pelota, yo intentaba concentrarme en mi trabajo remoto. Sin embargo, el eco de la casa vacía y la ausencia de su risa me hacían sentir un vacío que ni los ladridos constantes lograban llenar. Luna se subía a mi regazo con insistencia, buscando calor, y Max, con sus ojos grandes, me seguía por cada habitación, como si intuyera que algo había cambiado en la dinámica que conocíamos. Fue entonces cuando apareció Simón, nuestro vecino, un hombre que siempre había tenido una conexión especial con los animales. Al principio, su ayuda parecía casual, se ofrecía a pasear a Luna y Max cuando yo me veía atrapada en reuniones interminables o llamadas de trabajo. Pero cada encuentro traía consigo una chispa que no podía ignorar. Simón tenía esa manera de inclinarse para recoger una correa caída, de corregir con suavidad los saltos de los perros, o de reír ante sus travesuras, que hacía que mi corazón se acelerara sin razón aparente. Los paseos con él se convirtieron en algo más que rutina. Caminábamos por los senderos cercanos a nuestra casa, bajo los árboles que empezaban a cubrirse con hojas de colores cambiantes, y yo sentía una mezcla de libertad y complicidad que nunca había experimentado. Luna y Max correteaban delante de nosotros, a veces chocando contra nuestras piernas, obligándonos a detenernos, y en un par de ocasiones, sosteniéndonos sin darnos cuenta de lo cerca que estábamos. Hubo un instante, mientras ayudaba a Max a no caerse en un tronco húmedo, que Simón y yo nos inclinamos al mismo tiempo, nuestras manos rozándose mientras asegurábamos que el perro no tropezara. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero suficiente para que un calor inesperado recorriera mi pecho. Esa sensación quedó flotando en mí durante horas, mezclada con la risa de los perros y la brisa fresca que entraba por la ventana de la sala cuando regresábamos. La casa, aunque vacía de Gabriel, parecía más viva que nunca con esos momentos de cercanía, y aunque me sorprendía por la intensidad de mis emociones, también me sentía agradecida por la compañía de Simón y la energía inocente de Luna y Max. Las semanas se fueron desarrollando así, entre paseos, juegos y conversaciones que parecían superficiales pero cargadas de un significado invisible. Simón conocía a Luna y Max de una manera que yo solo había imaginado, o podía adivinar cuando estaban cansados, cuando querían jugar y cuando necesitaban cariño. Y en esas rutinas, en esa danza cotidiana, mi mundo comenzó a girar alrededor de esos pequeños instantes de conexión que me hacían sonreír más de lo habitual, que me hacían sentir un tipo de emoción que creía dormida desde hacía años. Una tarde, mientras el sol empezaba a teñir de dorado los techos de la ciudad, Simón y yo llevábamos a los perros al parque detrás de nuestra casa. Luna y Max correteaban entre los arbustos, persiguiéndose y ladrando, mientras nosotros caminábamos lado a lado, ajustando sus correas. En un momento, Max tropezó con una raíz y cayó hacia un pequeño charco de agua que se había formado por la lluvia de la mañana. Sin pensarlo, ambos nos inclinamos a la vez para evitar que se ensuciara más, nuestras manos encontrándose de manera casual y prolongada solo un instante. Era un roce mínimo, pero la calidez que sentí en ese contacto me hizo reír nerviosa, y Simón me sonrió de manera que parecía guardar un secreto compartido, algo que los perros, ajenos a todo, parecían celebrar con sus saltos y ladridos. Ese instante quedó marcado en mi mente como el primero de muchos momentos que, aunque inocuos, comenzaban a teñir mis días de una emoción nueva y misteriosa. Con cada paseo, con cada risa compartida y cada gesto de ayuda, la soledad que Gabriel había dejado atrás se transformaba en algo inesperadamente vibrante, y yo sentía que cada día me acercaba más a un descubrimiento de mi propia libertad y de emociones que no sabía que todavía podían existir en mí.
Los días pasaban con una cadencia que parecía dictada por los ladridos y carreras de Luna y Max. Cada mañana comenzaba con su energía desbordante, tirando de sus correas y obligándome a salir al patio, donde el aire fresco parecía despejar cualquier resto de sueño. Simón se ofrecía a acompañarnos con frecuencia, y pronto esas caminatas se convirtieron en el momento más esperado del día. No había prisa, ni obligaciones, solo la sensación de estar presentes, los tres, los perros, él y yo, compartiendo silencios llenos de complicidad y miradas que decían más de lo que las palabras podrían expresar. Una tarde, después de un juego prolongado de perseguir pelotas entre los arbustos del parque cercano, Luna y Max decidieron explorar un sendero poco transitado, entre árboles que cubrían el cielo con sombras danzantes. Simón y yo lo seguimos con calma, sin querer interrumpir su diversión, pero él se adelantó un poco y, sin darnos cuenta, nos quedamos casi solos en un claro. El sol caía oblicuo, iluminando la hierba y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Mientras ajustaba la correa de Luna que se había enredado en un arbusto, sentí la mano de Simón sobre la mía, ayudándome a liberar la correa sin decir palabra. Fue un roce breve, casi accidental, pero lo suficiente para que un calor inesperado recorriera mi pecho. Ambos nos miramos por un instante más largo de lo necesario, y algo intangible, una especie de complicidad silenciosa, se instaló entre nosotros. Era un contacto que no debía ser más que un gesto de ayuda, y sin embargo, el instante se sintió cargado de emoción, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido, dejando solo nuestra respiración compartida y la cercanía de nuestros cuerpos. Los perros, ajenos a todo, siguieron correteando, pero su presencia permitía que aquel momento quedara suspendido, entre lo cotidiano y lo extraordinario. Nadie dijo nada, simplemente seguimos caminando, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada mirada que él me dirigía después parecía más intensa, más consciente, y yo empezaba a notar la manera en que esperaba sus gestos, sus sonrisas, la calidez de su presencia. Las semanas continuaron de esa manera, entre paseos, risas y conversaciones ligeras que, sin embargo, contenían una profundidad inesperada. Hablábamos de nuestros trabajos, de la ciudad, de historias pasadas, pero siempre aparecía un matiz de atención y cuidado que hacía que cada encuentro se sintiera único. Simón entendía a Luna y Max de una forma que yo admiraba, sabía cuándo necesitaban espacio, cuándo buscaban cariño y cómo hacer que cada paseo fuera divertido y seguro. Una tarde decidimos llevar a los perros a un pequeño lago cercano, donde el agua reflejaba los últimos rayos del sol. Luna y Max corrían sin control por la orilla, saltando entre las piedras y chapoteando en el agua. Simón se inclinó para recoger una rama que Max había dejado caer, y yo me acerqué para ayudarlo. Nuestras manos se rozaron nuevamente, esta vez un poco más prolongado, mientras equilibrábamos al perro que se resbalaba en la orilla. Fue un instante breve, pero suficiente para que una corriente de emoción recorriera mi cuerpo, un momento de cercanía que quedó grabado en mi memoria. Los ladridos de los perros cubrieron cualquier señal de tensión, o sus saltos y carreras eran un recordatorio de lo lúdico y alegre de la vida, mientras nosotros compartíamos ese silencio cargado de significado. Al regresar a casa, me senté un momento en la terraza con un vaso de agua fría, observando cómo el sol desaparecía detrás de los edificios. Luna y Max se acomodaron a mi alrededor, y Simón permaneció cerca, sin invadir mi espacio, pero con una presencia tan cercana que se sentía natural, cómoda y segura. Pensé en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. La ausencia de Gabriel había dejado un vacío que ni yo misma había anticipado, pero que ahora se llenaba de pequeños momentos de risa, cuidado y atención, donde lo cotidiano se volvía extraordinario. Esa noche, mientras preparaba la cena con los perros rondando mis pies, no pude evitar sonreír al recordar el instante junto al lago. Era un recuerdo inocente en apariencia, pero que llevaba consigo la carga de una emoción intensa, algo que me hacía sentir viva y conectada de una manera que había olvidado. No había palabras, no había intenciones declaradas, solo la certeza de que, en la compañía de Simón y la energía juguetona de Luna y Max, algo dentro de mí despertaba, y que cada día, cada paseo y cada roce casual comenzaba a formar una historia que era solo mía. Los días siguieron pasando con la misma rutina que, al principio, me parecía simple,
pero que había adquirido una intensidad inesperada. Cada paseo con Luna y Max, cada risa compartida con Simón, cada gesto de cuidado mutuo se sentía vital, como si en esos momentos se condensara todo lo que me hacía sentir viva. Sin embargo, había un pequeño hilo de inquietud que no podía ignorar. Gabriel todavía estaba en la montaña, desconectado, y no sabía cuándo regresaría. Esa incertidumbre añadía un sabor extraño a mis días, una mezcla de libertad y ansiedad que no había anticipado. Una tarde, mientras llevábamos a los perros a recorrer un sendero nuevo cerca de nuestra casa, noté que el cielo comenzaba a oscurecerse rápidamente, presagio de la tormenta que se aproximaba. Simón y yo corrimos detrás de Luna y Max, quienes ignoraban el viento y la lluvia que empezaba a caer en finas gotas sobre nuestros hombros. En un momento, Max resbaló y cayó en un pequeño charco formado por la lluvia. Nos inclinamos a la vez para sostenerlo, nuestras manos tocándose de manera prolongada esta vez, más tiempo que en cualquier momento anterior, mientras nos equilibrábamos entre risas nerviosas y gotas de agua. Fue un instante breve pero intenso, donde sentí que todo a mi alrededor desaparecía, la lluvia, los ladridos, la brisa fresca, todo se fundía en ese roce silencioso que parecía decir más que cualquier palabra. Cuando finalmente logramos poner a los perros a salvo, ambos estábamos empapados y riendo, sin decir nada, solo conscientes de la energía que había quedado entre nosotros. Aquella noche, mientras los perros dormían a nuestros pies, me encontré recordando cada detalle de ese momento, el calor de su mano, su mirada silenciosa, la cercanía que se había vuelto inevitable. Fue un recuerdo que me acompañó mientras me preparaba para dormir, una sensación que me hacía sentir viva, nerviosa y agradecida por los pequeños milagros de la vida cotidiana. Pero lo inesperado ocurrió apenas 2 días después. Gabriel regresó, y no de la manera que yo esperaba. Llegó acompañado de un guía del retiro, un hombre lleno de historias sobre la montaña, sobre la desconexión, la meditación y los secretos que uno encuentra al aislarse del mundo. Su llegada fue silenciosa, él entró en la casa mientras yo estaba sentada en la terraza, con Luna y Max a mis pies, y Simón estaba cerca, acomodando la correa de los perros tras un paseo improvisado por la lluvia. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miradas y preguntas no formuladas. Gabriel me sonrió, con esa serenidad que siempre me tranquilizaba, pero algo en su mirada era distinto. Nos observó a Simón y a mí, y yo sentí como mi corazón se aceleraba. Luna y Max, ajenos a la tensión, comenzaron a brincar alrededor de nosotros, sus juegos y ladridos suavizando la atmósfera. La presencia de los perros permitió que el momento se sintiera natural y cotidiano, a pesar de la carga emocional que nos envolvía. Gabriel comenzó a relatar sus experiencias, sus aprendizajes, las dificultades de aislarse por completo y las revelaciones que había tenido durante el retiro. Escuchándolo, me di cuenta de algo inesperado: él no había regresado solo, sino que traía consigo la perspectiva de alguien que había comprendido la importancia de la vida, de los vínculos y de la paciencia. Su relato me hizo reflexionar sobre mis propias emociones, sobre lo que había experimentado con Simón y cómo esos días habían cambiado mi percepción de la vida y del amor.